Iniciamos el análisis del módulo 4 enfocado en dos procesos críticos para el control fiscal: el análisis exploratorio de datos, o EDA, y las arquitecturas de transformación de datos, todo en el contexto específico y riguroso de la Contraloría General de la República. Nuestra exposición se va a desarrollar en 5 fases lógicas. Primero, los fundamentos y el propósito. Segundo, la estructura y la calidad del dato. En tercer lugar, la trazabilidad y los errores críticos. Cuarto, el proceso ETL/ELT. Y finalmente, una síntesis de la lógica institucional que articula todo lo anterior. Bueno, empecemos por el principio. Antes de adentrarnos en cualquier técnica, es fundamental comprender la razón de ser, el por qué estos procesos son absolutamente cruciales para la misión de vigilancia fiscal. Esta pregunta, en realidad, es el eje de todo nuestro análisis. En el ámbito de la Contraloría, un dato no es simplemente una cifra, es de hecho la materia prima de la evidencia. Es el fundamento sobre el que se construye o se desmorona cualquier argumento sobre el uso de los recursos públicos. Y esto nos lleva a una premisa central, una idea que no podemos obviar. La validación de los datos no es un paso opcional, ni siquiera secundario, es, por el contrario, el requisito indispensable. Sin un dato de calidad, cualquier conclusión, por muy sofisticado que sea el análisis, carece de defensa en el marco del control fiscal. Bien, con ese fundamento ya establecido, podemos pasar a la segunda sección. Aquí nos vamos a centrar en la inspección técnica del dato, lo que conocemos como análisis exploratorio de datos, o EDA, y en los estándares de calidad que lo definen profesionalmente. Aquí es crucial hacer una distinción. En el contexto de la CGR, el EDA no se trata de hacer estadísticas descriptivas o gráficos bonitos. Es, en esencia, un proceso técnico de validación para determinar si la información tiene la solidez necesaria para soportar las conclusiones de una auditoría fiscal. Estas 5 preguntas transforman el EDA de una simple exploración a una investigación metódica. Un profesional, antes de siquiera pensar en analizar, debe ser capaz de responderlas. Preguntas como la unidad de análisis o la confiabilidad de las llaves no son meros detalles, son los pilares que van a garantizar la integridad del resultado final. La calidad del dato, por supuesto, se mide con criterios objetivos y formales. Hablamos de la completitud, para saber si falta información; la exactitud, para ver si el dato refleja la realidad; la validez de los formatos; la consistencia interna entre los datos; la unicidad, para evitar duplicados; y, por supuesto, la actualidad de la información. Ahora bien, para el control fiscal se añaden dos controles que son especialmente críticos. Por un lado, la integridad referencial, que garantiza la coherencia entre distintas fuentes de datos. Y por otro lado, la consistencia temporal, que valida que la secuencia cronológica de los hechos registrados tenga lógica. Muy bien, avancemos a la tercera sección. El foco aquí se pone en la auditabilidad de todo el proceso y en aquellos errores conceptuales que, de cometerse, podrían invalidar por completo un análisis. La trazabilidad, digámoslo claramente, es innegociable. Significa tener la capacidad de reconstruir y justificar cada paso, cada transformación aplicada a los datos. Un proceso sin trazabilidad, aunque el cálculo final sea correcto, simplemente carece de validez en un entorno de control, donde cada acción debe ser perfectamente auditable. Aquí tenemos uno de los errores conceptuales más comunes y a la vez más graves. Confundir un valor nulo, que significa ausencia de información, con un cero, que es un valor numérico real, altera fundamentalmente el significado del análisis y, casi con toda seguridad, conduce a conclusiones equivocadas. Ahora, una pregunta que desafía una práctica bastante extendida. Generalmente, los valores atípicos o outliers se ven como ruido, como errores que hay que eliminar para limpiar los datos. Pero aquí está el punto clave. En el contexto de la vigilancia fiscal, esta perspectiva cambia por completo. Un outlier no se elimina, se investiga. ¿Por qué? Porque puede ser una señal de riesgo, una anomalía de gestión, un hallazgo en potencia. Eliminarlo de forma automática es, en sí mismo, un error de procedimiento. Entramos ahora en la cuarta sección, que es más operativa. Aquí vamos a describir las arquitecturas y los procesos que se utilizan para la transformación de los datos. La diferencia entre ETL y ELT es fundamentalmente operativa. En el enfoque ETL, las transformaciones se aplican antes de cargar los datos para el análisis. En cambio, en ELT se cargan los datos en su estado original y la transformación ocurre después. Este último enfoque suele ser más coherente con las arquitecturas modernas que, como dijimos, priorizan la trazabilidad.
Para garantizar esa trazabilidad, el patrón de arquitectura más robusto es el de capas. Se empieza con una capa cruda, que es una copia intacta de la evidencia. Luego, una capa intermedia, donde se aplican las transformaciones de forma auditable. Y finalmente, la capa curada, que es el producto final, confiable y listo para el análisis. Y para asegurar la integridad de todo este flujo se aplican dos controles clave. Primero, la reconciliación, que básicamente es un chequeo para asegurar que no se perdió ningún dato en el camino. Y segundo, la carga incremental, que es una estrategia para mantener los datos actualizados de forma eficiente, sin tener que reprocesar todo desde el principio cada vez. Y con esto llegamos a la sección final. Aquí vamos a sintetizar todos los puntos anteriores en lo que podríamos llamar la filosofía de trabajo, el mindset profesional que se requiere en la Contraloría. Este principio es quizás el resumen de todo. Si los resultados de un análisis, un gráfico, un modelo son incoherentes, el problema rara vez está en la visualización. El error casi siempre se encuentra en el origen, en la calidad y en la preparación del dato. Esta cita encapsula perfectamente la secuencia y la disciplina profesional que se espera. El trabajo analítico riguroso sigue un orden lógico, un orden que no se puede alterar, donde la validación siempre precede a la conclusión. Esto, además, nos da una guía práctica para resolver problemas. Cuando un resultado no tiene sentido, la primera reacción podría ser ajustar el modelo, pero el camino correcto es justo el opuesto. Hay que volver al origen y auditar la calidad, la estructura y las reglas aplicadas al dato fuente. La solución casi siempre está ahí. Y cerramos con la pregunta que debería guiar cada acción en el control fiscal. La pregunta relevante no es si tenemos el dato, sino algo mucho más profundo. Este dato, con su calidad, su estructura y su trazabilidad, ¿realmente soporta una conclusión que sea defendible ante cualquier instancia? Esa es la verdadera prueba de fuego.